Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta clase vamos a hablar sobre las razones trigonométricas, el tema de esta semana. ¿Qué es una razón trigonométrica? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se escribe? Y cómo se utiliza para analizar problemas en figuras geométricas, como veremos más adelante. Bien, comenzamos explicándolo desde una figura como el plano cartesiano. Ya sabemos que el plano cartesiano, ¿verdad?, contiene los ángulos. Podemos estar en 0 grados, después girar a 90, 180, que es la media luna. Podemos bajar, seguir girando hasta 270 y luego podemos incluso completar una revolución completa, que son 360 grados. Bien, si ven en esta figura, aquí hay un ángulo, ¿verdad? Se formó un ángulo que pudieron medir con un transportador, y fíjense que al medirlo se forma un triángulo rectángulo. Acá lo tenemos. Vamos a asumir que esta figura que se formó aquí la tengo acá. Entonces aquí se formó un ángulo. Esta es una letra griega, que es la letra griega alfa. Puedo utilizar cualquier letra griega para representar ángulos. Ese ángulo que se está formando ahí, fíjense que en el plano forma un triángulo rectángulo. Por aquí esto va a tener una medida, y por acá esto va a tener otra medida, y por aquí va a tener una medida más. Entonces esas medidas en el triángulo rectángulo tienen unos nombres. ¿Cuáles son esos nombres? Vamos a escribirlos acá. El primero es cateto. Este es un cateto y este es otro cateto. Se llama así cateto. El lado y el otro lado. Y el lado diagonal, ¿sí?, ese lado que se ve diagonal, se llama hipotenusa. Entonces tenemos tres lados: un cateto, otro cateto, o sea, dos catetos y una hipotenusa. En el triángulo rectángulo se nos está formando un ángulo aquí, pero acá también, si vemos, hay un ángulo en la parte de arriba. Este lo voy a llamar beta, ¿sí? Aquel es alfa y este es beta, es como una B griega. Bueno, entonces tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Estos catetos se pueden llamar de dos formas. Fíjense que voy a hablar respecto al ángulo alfa. Aunque el ángulo beta está aquí, lo voy a borrar por ahora y luego hablaremos en los problemas de él. Voy a referirme al ángulo alfa. Respecto al ángulo alfa, este cateto que está pegadito a él, si ven aquí, el que está más cerquita, se llama cateto adyacente. ¿Sí? Se llama cateto adyacente. Y el que está de frente a él, fíjense que este está de frente a él, se llama cateto opuesto. ¿Listo? Entonces tenemos, cuando nos referimos a un ángulo, tenemos un cateto adyacente, o sea, el que está junto a él, y tenemos un cateto opuesto, que es el que está frente a él. Y la hipotenusa, pues siempre es la hipotenusa, o sea, no cambia. Entonces, basado en eso, existen unas relaciones que las llamamos razones trigonométricas. Entonces, conozcámoslas. Vamos a conocerlas. Si nos vamos al triángulo rectángulo, fíjense que aquí están representando el ángulo con otra letra, que es la letra teta, que también es una letra griega. Entonces, este ángulo de acá tiene un cateto opuesto, que es el que está al frente, ¿cierto?, y un cateto adyacente a él, que es el que está aquí pegadito, y la hipotenusa, como habíamos hablado anteriormente. Entonces aquí vamos a observar unos términos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Comencemos con las más sencillas, que son el seno, el coseno y la tangente. ¿Qué es eso de seno, coseno y tangente? Te voy a poner aquí sen, si seno, o sea, sen abreviado, del ángulo que me están dando allí, ¿sí?, es igual a que, o sea, cuando me piden el seno de una relación en un triángulo rectángulo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, el valor que tenga el cateto opuesto lo coloco aquí, y el valor que tenga la hipotenusa lo debo colocar acá abajo. Por eso dice cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿vale? Cuando es coseno, cos del ángulo que esté allí, entonces, fíjense, me dicen
hay que dividir el cateto adyacente, o sea, lo que valga todo este lado de acá, arriba, sobre la hipotenusa. Entonces, esta fórmula nos van diciendo cómo se calcula cada uno. La tangente es dividir lo que vale el cateto opuesto sobre lo que vale el cateto adyacente. Y tenemos otras como la cotangente, la secante y la cosecante, que también nos dicen qué va arriba y qué va abajo. En la cotangente el cateto adyacente va arriba y el cateto opuesto va abajo. En la secante la hipotenusa va arriba y el cateto adyacente va abajo. Y en la cosecante la hipotenusa va arriba y el cateto opuesto va abajo. Entonces, estas relaciones las podemos copiar, tenerlas allí para usarlas cuando se nos pida hallar el seno, el coseno, la tangente, cotangente, secante o cosecante, que son las razones trigonométricas. Vamos a ver ejemplos. Entonces, fíjense que si yo acá tengo alfa, entonces no voy a decir seno, como dije allá, sen de la letra aquella, sino seno de alfa. Yo diría seno de alfa, coseno de alfa. Entonces tengo que estar pendiente de cuál es la letra que me ponen ahí, ¿vale? Les estaba explicando algo. Lo siguiente, cuando yo tengo un triángulo, fíjense que si yo coloco aquí el ángulo alfa, ¿verdad? Como lo estoy colocando allá, supongamos que esto aquí vale A, porque a veces colocamos son letras para representar los lados. Entonces tengo el lado A, el lado B y el lado C. No necesariamente la A va aquí, la B aquí, la C aquí. Usted puede jugar con las letras, pero colocamos una letra para identificar que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Usted puede utilizar las letras que quiera y en el orden que quiera. Pero bien, entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a hallar el seno aquí, ¿verdad? Me dicen, por ejemplo, busquemos el seno de alfa, busquemos el coseno de alfa y busquemos la tangente de alfa. Vamos a buscar esas tres. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que observar las relaciones, es decir, lo que me dice la razón, como veíamos acá. ¿Qué es el seno? El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si miramos en nuestra figura, el cateto opuesto, o sea, el que está frente a él es A. Entonces, cuando yo voy a decir seno, es A, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí la hipotenusa o el lado más largo de esta diagonal es C, de A sobre C. ¿Sí? Lo que valga esto sobre lo que valga esto. Si yo quiero saber cuánto es el coseno nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces veamos quién es el cateto adyacente aquí, es B, ¿cierto? Entonces coloco B sobre la hipotenusa, que también es C. Así calcularía el coseno de alfa. Y la tangente me dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cateto opuesto es A, ¿cierto? El que está de frente, sobre cateto adyacente, el que está ahí cerquita, es B. Así obtendría la seno, coseno y tangente de este ángulo. Pero recuerden lo que dijimos al principio, que acá también se forma un ángulo, ¿verdad? O sea, aquí estaría el ángulo beta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero hallar el seno, el coseno y la tangente, yo tengo que especificar para cuál ángulo es. Porque yo también puedo hallar en ese mismo triángulo el seno de beta, puedo hallar el coseno de beta y puedo hallar la tangente de beta en ese mismo triángulo. Entonces observemos cómo hacemos allí. Fíjense que depende de la posición del ángulo lo que yo vaya a decir. Ya nosotros sabemos que seno es cateto opuesto, veamos la fórmula, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si nosotros miramos este triángulo aquí, ya nosotros sabíamos que el cateto opuesto era A, pero era opuesto para alfa, porque es el que está frente a alfa, ¿verdad? Y el cateto, la hipotenusa es C. Pero fíjense que si yo me paro aquí en B, quien está de frente a él es este, no este. Por lo tanto cambia todo. Aquí el cateto opuesto es B. Fíjense que acá era A. Entonces por eso depende del ángulo que me pidan. La hipotenusa sigue siendo C. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero fíjense que acá el cateto adyacente, ¿quién es? El cateto adyacente aquí, el que está pegado a él, o sea, al lado de él, es
A, o sea, el que está más cerca. Por lo tanto, el coseno acá será A sobre hipotenusa, que es C. Fíjense que acá el cateto adyacente era B. Entonces es muy importante eso, saber quién es nuestros catetos dependiendo del ángulo. Si me piden la tangente que es opuesto sobre adyacente, el opuesto para el ángulo beta es B y el adyacente para el ángulo beta es A, entonces quedaría B sobre A. Entonces, hay que hacer esa aclaración porque depende del ángulo en que nos pidan, tenemos que mirar. No siempre el cateto opuesto va a ser el mismo porque eso depende del ángulo. Fíjense, repito, para alfa el opuesto es A, pero para beta el opuesto es B, o sea, el que está de frente a cada uno. Entonces, estar pendiente de eso. Miremos un ejemplo con números. Aquí tenemos un triángulo, ¿verdad? Y en ese triángulo me dan las medidas. Me están diciendo A, B y C. Estas letras mayúsculas son los lados. Los ángulos, perdón. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Fíjense que aquí me están usando la letra beta para representar el ángulo. Pueden utilizar cualquier letra. Entonces, si bien me piden que hallen el seno de beta, entonces ya nosotros sabemos que eso es cateto opuesto, voy a poner así CO, cateto opuesto sobre hipotenusa, voy a poner así sobre I, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto aquí en este dibujo a beta? Mire quién está de frente a él. Sería este, ¿verdad? O sea, el lado B, este que está aquí, que vale 5.3. Entonces, cateto opuesto 5.3 sobre hipotenusa. La hipotenusa es la diagonal siempre, ¿verdad? Y aquí vale 10. Entonces, 5.3 sobre 10. ¿Qué pasa? Que cuando usted divide 5.3 entre 10, eso le da 0,53. Entonces decimos, el seno de beta vale 0,53. ¿Sí ven? Es muy importante aquí también decir lo siguiente: ¿qué tal que ahora no me pidan el seno, sino que me pidan el coseno de beta? Miren lo que va a pasar acá. Entonces yo diría, bueno, coseno, vamos a buscarle el coseno, pero va a haber un problema y se va a fijar por qué. El coseno es cateto adyacente, voy a poner CA, sobre hipotenusa, voy a poner hipo. Esa es la fórmula que tenemos ahí arriba. Entonces, cuando vamos a reemplazar, nos encontramos, miren, aquí me dicen lado C, pero no me dicen cuánto vale. Entonces yo pongo, bueno, eso vale C, que es lo que hay ahí, sobre hipotenusa, que vale 10. Entonces me dice, ¿cuánto le dio el coseno de beta? C sobre 10. ¿Y por qué no lo busca? Porque no conozco cuánto vale C, ¿verdad? Ahora más adelante en un ejemplo vamos a ver cómo se busca ese C. Pero fíjense que ahí estoy expresando el coseno, pero no lo puedo buscar porque no sé cuánto vale ese lado todavía. Pues coloco la letra que vale el lado. Pero ahí estoy diciendo que el cateto C sobre la hipotenusa, ese es el coseno. Y si me piden la tangente, pues también sería aplicar la fórmula, ¿verdad? Que es cateto opuesto, CO, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, CA. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto a beta? Ya dijimos que era 5.3. ¿Y quién es el cateto adyacente? Ya dijimos que no lo conocíamos, pero que tiene la letra C. Entonces 5.3 sobre C. Pero ahí estaríamos dando las tres razones trigonométricas principales que estamos estudiando en ese triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces fíjense lo que les estoy diciendo. Voy a poner otro ejemplo acá para ver el caso cuando nos falta de pronto uno. Entonces aquí tenemos, en el primer caso nos están dando los tres lados y el ángulo alfa. Si aquí nosotros queremos buscar el seno de alfa, ¿cierto? El seno de ese ángulo sería cateto opuesto. ¿Quién es el cateto que está opuesto a alfa? Al que está de frente. Ahí miramos que vale 30, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 50. Entonces 30 sobre 50. Si queremos buscar el seno. Ahora, si divido o puedo simplificar esto más, veríamos que eso da 3/5. Lo podemos dejar así como fracción por ahora. 3/5. Listo. Si me piden el coseno bueno, aquí tengo que poner alfa. Me piden el coseno
el coseno del ángulo. Entonces sabemos que es cateto adyacente, fíjense que el adyacente es 40 sobre la hipotenusa, que es 50, ¿verdad? También podemos simplificar esto, nos va a quedar 4/5. Podemos dejarlo así o dividir 4 entre 5 para tener el valor decimal. Y la tangente, si queremos la tangente de alfa, entonces simplemente podemos hacer cateto opuesto, que es 30, sobre cateto adyacente, que es 40. De igual manera, si hacemos la simplificación, eso nos queda 3/4. Si usted empieza a sacarle mitad a mitad a cada uno, va a llegar hasta allá. Entonces fíjense, seno 3/5, coseno 4/5, tangente 3/4, no hay problema. Lo mismo podríamos hacer acá. Si a usted le piden que busque las tres razones, ¿cómo lo haría? Y estamos hablando del mismo ángulo alfa, ¿verdad? Fíjate que le pueden dar cualquier letra, es lo de menos, pero lo importante es que usted sepa qué va a dividir. Entonces, seno, cateto opuesto, 12, hipotenusa, 13. Esto con eso se puede simplificar, queda así. Adyacente para el coseno, 5. Hipotenusa, 13. Tampoco se puede simplificar, no hay un número que los divida a los dos. Tangente, opuesto, 12. Adyacente, 5. Tampoco se puede simplificar porque no hay un número que para sacarle a los dos mitad, mitad, tercera, tercera, quinta, quinta. Bueno, entonces vamos a poner esto ya en 5. 12 sobre 5. Fíjense que ahí tendríamos mis 3. No hay problema porque me están dando las 3 cantidades, ¿verdad? Observemos este ejemplo. Fíjense que acá me están dando 2 de nuevo. Y me van a pedir lo mismo. Necesito el seno, necesito el coseno y necesito la tangente. Entonces, si empezamos con el seno no hay problema, porque el cateto opuesto, ¿quién está opuesto a él? El 9, ¿verdad? De cateto opuesto no hay problema, 9. Sobre hipotenusa, 15. Voy a poner unas letras acá, vamos a suponer que esto vale A. ¿Sí? Vamos a poner que, como para identificar los lados. Vamos a suponer, pero tiene que ser con letras minúsculas, porque si no, las letras mayúsculas son las puntas del triángulo. Este es B y este sería C. Bueno, entonces, B vale 9, A no sé cuánto vale y C vale 15, ¿verdad? Ahora voy a buscar el coseno y la tangente. Y aquí viene el problema. ¿Cuánto vale el coseno? El coseno vale el adyacente, que no lo conozco, voy a poner la A. ¿Entonces cuánto vale el adyacente? No, el adyacente vale A. Sobre la hipotenusa vale 15. Ahí está. Si me piden la tangente, también voy a tener problema porque no conozco uno. Me dicen opuesto. El opuesto es 9. Sobre adyacente, A, no lo conozco. Entonces yo necesito conocer A para poder buscar eso. Ahora, ¿cómo conozco A? Primero debo conocer dos lados, ya los tengo, el 15 y el 9. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Pendiente a esto. Como conozco la hipotenusa y un cateto, ¿sí? Conozco la hipotenusa y conozco un cateto. ¿Sí? Tengo un cateto y la hipotenusa. Entonces, para buscar el otro cateto, o sea, el A, ¿a quién es igual A? Oigan bien. A va a ser igual. Primero voy a hacerlo paso a paso. La hipotenusa la elevo al cuadrado. O sea, 15 al cuadrado. Y le resto el otro cateto al cuadrado, es decir, 9 al cuadrado. Primero hago eso. Entonces miremos cuánto da. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta eso de los cuadrados de las potencias. Cuando yo digo 15 al cuadrado es 15 por 15. ¿Sí? O sea, multiplico 15 por 15, el 15 dos veces. Eso da 225. Y 9 al cuadrado es 9 por 9, y 9 por 9 es 81. Es decir que, resumido de cuenta, voy a restar 225, ¿sí? 225 menos 81.
Eso da 144. Observen bien. Y al final, para terminar, debo sacarle la raíz cuadrada a ese número que me dio ahí. Entonces, raíz cuadrada de 144, y eso que me dé va a ser el valor de ¿quién? De A. Entonces, ¿cómo hacemos? 144, la raíz de 144, raíz cuadrada, da 12. O sea que A vale 12. Y de esa manera ya yo puedo completar. Ese es el procedimiento para buscar el cateto que falta. Entonces, ¿qué pasa? Que ya puedo completar el coseno, ¿verdad? Y la tangente. Es decir, ya puedo decir, en vez de poner A, aquí ya puedo decir que da un 12. Y donde estaba la tangente, que también tenía A abajo, ya sé que vale 12. Listo. Recuerden que al principio teníamos también el problema que nos faltaba el cateto, entonces tendríamos que hacer el mismo procedimiento cuando me falta un cateto, ¿vale? Y termino explicando algo más. Entonces, ¿qué hacer cuando me falta otro? Por ejemplo, aquí voy a tener, ponle que aquí tengo 7, que este vale 9, y que ahora no conozco es la hipotenusa, no la conozco. Y me piden la función seno, imagínense. Pero el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, para yo buscar el seno de alfa sería cateto opuesto 9, ¿verdad? Que es el que está opuesto al 9. Sobre hipotenusa, nada, no la conozco. Entonces, ¿cómo la busco? Entonces, este es el segundo caso. Cuando conozco los dos catetos y falta la hipotenusa. Fíjense que allá lo que hacíamos era restar, ¿verdad? La hipotenusa la elevábamos al cuadrado y le restábamos el otro cateto al cuadrado, luego hacíamos esa resta y sacábamos raíz cuadrada. Acá vamos a hacer lo contrario. Acá lo que vamos a hacer es sumar. Entonces, C acá va a ser igual a la suma. Pero también el mismo procedimiento, 9 al cuadrado, que es un cateto, más 7 al cuadrado, o sea, el otro cateto. Esos dos números los voy a sumar, no los voy a restar cuando voy a buscar aquí a la hipotenusa. Ojo. Entonces 9 al cuadrado, 9 por 9 es 81. Más 7 al cuadrado, 7 por 7 da 49. Entonces sumemos 81 más 49, ¿sí? 81 más 49, eso nos da 130. Entonces tenemos que se vale 130, no, ¿verdad? Porque hay que sacarle raíz cuadrada al final. Entonces, en realidad, la raíz cuadrada de 130, lo que de eso es lo que vale ¿quién? La hipotenusa en este caso, que sería el otro procedimiento que estamos estudiando. De raíz cuadrada de esos 130 da 11,4. Dice 11,4. Quiere decir que para nuestro seno eso es igual a 9 sobre 11,4. Y si nosotros queremos buscar el resultado de ese seno, ¿verdad? Tendríamos entonces que dividir 9 entre 11,4 y da 0,78, o sea que el seno de ese ángulo vale 0,78. Hemos explicado entonces cómo buscar la hipotenusa o un cateto si nos hace falta en algún ejercicio. Listo. De esa manera podemos observar cómo buscar lo que nos falta y completar para buscar el seno, para buscar el coseno, para buscar la tangente, que va a necesitar de todos esos lados para poderlas calcular. Bien, chicos, con esta pequeña explicación pero muy concisa, espero que empecemos a utilizar las razones trigonométricas para resolver nuestras actividades de esta semana. Bendiciones para todos.